Muy buenas noches, Tomás Abraham. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta, Noticias a Fondo. Hola, Luciana. Tomás, la primera cuestión, hay un debate que es que aquellos que sostienen que las escuelas están cerradas se equivocan porque las escuelas, o muchas, han podido continuar la educación vía Zoom. ¿La educación es posible sin estar en las aulas, sin que los chicos estén en las aulas? Sí, bueno, ¿qué pasó este año? Este año hubo algunas escuelas en las que, especialmente las escuelas privadas, algunas, había 2 Zooms por día. Por ejemplo, es el caso de mi nieto. 2 Zooms por día. Y tomo el ejemplo cercano, porque generalizar se puede generalizar de cualquier lugar. En ese caso, creo que el aprendizaje estuvo activo 2 veces por día en las siguientes condiciones. Una madre que le sopla la nuca para que esté ahí. Un chico que le gusta la tecnología, por lo tanto, estudiar por Zoom le da placer. Y son condiciones excepcionales. Entonces, ahora, ¿todas las condiciones son excepcionales? Bueno, son sin duda singulares. Se puede enseñar por Zoom, pero no solo por Zoom. Porque, por muchos motivos. Porque nosotros necesitamos salir de nuestra casa y estar en la vida pública. No creo en el teletrabajo y el teleestudio, sino como complemento y alternancia. Pero fundamentalmente la tridimensionalidad es fundamental, el cuerpo fundamental, la relación con los otros. Si tomamos franjas de edades, ni hablar de los chicos, ni hablar de los chicos necesitan jugar, no solamente estudiar, necesitan jugar y se juega con los otros. Todo este año yo conozco muchísimos chicos encerrados en su casa. Así que los chicos también estudian, van a la primaria, van a segundo grado, tercer grado, etc. Si están todas las condiciones dadas, familiares, domiciliarias y una escuela atenta, se puede estudiar por Zoom. No fue un año perdido. Ahora, creo que para muchísima gente es un año perdido. Es decir, las pocas comunicaciones que yo tengo con padres que tienen hijos en la escuela pública, ¿no? Y es decir, todo un año sin ir a la escuela produce daño. Sobre eso no se puede discutir. Lo que podemos discutir es si fue necesario o no fue necesario. Pero lo que no podemos decir es que tuvo mecanismos compensatorios. Fue un desastre. Ahora, yo puedo no culpar ni al gobierno, ni al ministro de Educación, ni a los sindicatos, etcétera, pero no voy a negar que fue un desastre. No solamente un desastre argentino, fue un desastre global. En el mes de abril de este año, el 90% de las escuelas mundiales estaban cerradas. Ahora, ¿todo el año? No, posiblemente no. Posiblemente no. Nosotros hemos tenido la cuarentena más larga del mundo y ningún día de clase. Hay un problema. Exactamente. Me quiero detener en ese problema, Tomás. ¿Por qué crees que un gobierno puede construir la narrativa de un año sin clases y la cuarentena más larga del mundo y hay una sociedad que en buena parte la acepta? Porque la aceptamos todos, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de contagiarnos. No hay ninguna garantía que si vos abrís la escuela los padres manden a los chicos. Algunos los mandarán porque tienen la soga al cuello, hay que salir a trabajar. Pero aquel que tiene una familia, un matrimonio clásico, clase media, se abre la escuela, no sé si manda a los chicos. La escuela de mi nieto abrieron, no fueron todos, porque hay miedo. Ahora, ese miedo no podemos soslayar eso. Ese miedo a la enfermedad o ese miedo a la muerte es
de alguna manera una construcción desde el Estado cuando el Estado no proporciona la evidencia de datos científica que se ha ido generando a lo largo de estos meses, que dice que las escuelas siguen siendo, se han comprobado que son lugares relativamente seguros comparado con los restaurantes que están abiertos, los gimnasios que están abiertos, los encuentros sociales que están permitidos, los casinos que están abiertos? Yo, si se abre la escuela, digamos, yo tengo la responsabilidad, ¿no? Yo, no mi hija, digamos, no lo mando. Porque lo que vos dijiste es cierto. Usaste la palabra relativo, relativamente seguras. Ese relativo es más determinante que la palabra seguro. Es relativo. Porque, escuchame una cosa, no vamos a discutir que la pandemia es algo incontrolable. Hay 10.000 contagios. Ahora que estamos bárbaros, hay 10.000 contagios por día. Que estamos es incontrolable bárbaros. En la Argentina, pero no en otras sociedades que han logrado contenerla y las escuelas están abiertas. Mira, no nos apuremos con eso. Cuando yo hablo con un amigo de España, con un hijo, va y viene, abre y cierra, no se sabe. Ahora, todo fue cambiando casi por semana o por quincena. Sí. No podemos hablar de que las escuelas se abrieron en todo. No, eso no es cierto. Es decir, la pandemia fue algo gravísimo. Tengo gente en Nueva York que los hijos se quedaron meses adentro del departamento. Después se abrió. Es decir, yo en eso no puedo juzgar. Para mí el tema de la educación en Argentina tiene falencias gravísimas, pero no por la pandemia. Y no porque este año se cerraron. Porque, ¿qué puedo decir yo? Maestros, ustedes son esenciales, vayan. A mí me parece un poco frívolo de mi parte. Es decir, padres, manden a sus hijos. Igual, casi seguro que no se van a contagiar y que el chico que viene de una familia, que tiene un padre, que trabaja en un lugar, el contagio es en red. Así que eso no se puede controlar. No es el chico el culpable, pero es en red. Entonces, criticar eso, la educación en Argentina, su gravedad está dada cuando no hay pandemia. Ahí sí es serio. En esa gravedad, cuando no hay pandemia, y en ese retiro de la opinión pública para discutir los temas educativos y que los temas educativos pesen realmente en la conversación diaria, en la conversación política, ocupen espacio en los medios de comunicación antes de la pandemia, ¿tiene de alguna manera un correlato en esta posibilidad de frenar la escuela y de que la sociedad, dentro de todo, está reaccionando, pero más localmente, más puntualmente? Es decir, ¿hay algo de alguna manera de desconfianza o de desinterés educativo en la Argentina que permite, que da el contexto para que esto suceda en la pandemia? Mirá, me resulta un poco complicado ponerme en el lugar de un juez. Voy a dictar sentencia. En el lugar de un filósofo te pido que te pongas. El problema de la educación en Argentina tiene que ver con que aquellos que están encargados del tema les importa un corno. Ese es el problema. Que cuando se empieza... Porque hablar de educación creo que más o menos 15 horas por día. Eso significa algo, que no van a hacer absolutamente nada, porque hay un tema de la formación docente, hay un tema de la calidad, hay un tema que tiene que ver con el mérito. Si el presidente de la República dice que la meritocracia, y le pone esa palabra insultante, meritocracia, ¿de qué estamos hablando? Eso viene de arriba para abajo. Es decir, aquel que quiere hacer algo bien, a nadie le importa. A nadie le importa, porque vos si haces algo bien, estás haciendo daño al que no lo hizo tan bien. Hay que tener una mentalidad muy especial para eso. Es decir, yo soy profesor desde hace 40 años. Si hay un estudiante, ¿no?, que entregan las pruebas, hay uno que la hizo realmente muy bien. No le voy a decir, vos la hiciste muy bien, porque no se debe, porque es un mérito eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recibo todas las pruebas, le digo a todo el aula, la verdad, me entregaron las pruebas y está muy bien que sean ustedes muy buenos compañeros, por ejemplo. Después se van todos y el que me hizo la prueba bien lo llamo aparte y digo, escuchame, Nicolás,
hiciste un muy buen trabajo, pero no lo puedo decir en clase porque a la gente le molesta. Entonces, que quede entre nosotros esto. Bueno, si esa mentalidad baja de arriba, Richard Sennett, el sociólogo, muy buen sociólogo estadounidense, dijo una frase que para mí es un ícono, es un emblema. Hacer algo bien nos hace bien. Hacer algo bien nos hace bien. Entonces, aquel que no lo hace bien, no lo voy a castigar, no voy a ir con un palo, no soy un verdugo, lo voy a ayudar. La institución escolar tiene muchos recursos para poder ayudar a aquel que no puede hacerlo por X motivo, porque la mamá es mala, porque la abuela se enfermó, porque es pobre, porque no se pudo comprar un libro. Hay mil cosas que no solamente tienen que ver con la pobreza, que hacen que un alumno, un estudiante, tenga que hacer un esfuerzo mayor. Uno no lo va a castigar por eso, pero no reconocer la labor de alguien. ¿Me puede decir algún señor o señora que cree que nuestra vida, nuestro universo laboral y general no nos reconocemos? Es decir, si vos haces un buen programa, nadie te puede decir nada por si acaso. No, hiciste un buen programa. Necesitamos reconocerse, pero hay mucha gente que no lo necesita. Los políticos, porque los políticos son como la farándula, buscan rating, tienen asesores de imagen, mienten, lo único que le importa es la cosmética, dicen una cosa por otra para ver si pueden enganchar a alguien. ¿Cuál es el mérito? Ese es el mérito, la imagen y todo ese tipo de cosas. Entonces, si viene de arriba, de un señor que es el presidente de la República, que nos representa a todos y que está ahí por mérito, entre comillas, que diga meritocracia. Es decir, la palabra democracia está bien, la palabra meritocracia es un insulto. Cualquiera que hace una labor necesita de su prójimo, porque no la hace para sí, la hace desde sí, para sí, pero se la entrega a otro, y ese otro no puede ser totalmente indiferente. Si hay todo eso, y si lo más importante es la militancia, ser buen compañero, la lucha por acá, la lucha por allá, que eso forma parte de una formación, pero uno va a la escuela, va al aula, sacrosanta aula, ¿no? Va al aula, va a la escuela para aprender y para estudiar porque es algo extraordinario. Una sola cosa, yo no sé si la gente conoce la historia de Malala. Malala, la pakistaní, premio Nobel de la Paz a los 17 años. A los 15 años, y no es para dar un ejemplo martirológico, aunque abundan los que usan otros, pero a los 15 años Malala, de Pakistán, le dieron un disparo en la cara porque quería estudiar, porque estaba en la comunidad talibán. En la cara, estuvo en terapia intensiva no sé cuánto tiempo, y Malala siguió adelante porque quería estudiar, o sea, las mujeres que pudieran estudiar. Y esta frase de Malala es como la de Sennett: yo quiero estudiar. ¿Qué necesitas?, le pregunta el periodista. Un piso, no dijo una mesa, un piso, un papel, un lápiz y un maestro. 4 cosas, o maestra, 4. Entonces yo digo una cosa, eso es elemental, estudiar, ir a la escuela para aprender. Tomás. Y dejarse todos lugares comunes que dicen, se acabó la enseñanza en la que el maestro sabe todo y el alumno no sabe nada, basta de lugares comunes estúpidos. Eso no, el maestro nunca supo todo, jamás, y el alumno siempre supo sus cosas, se trata de otra cosa. Hay mucha demagogia cuando se habla de educación. Tomás, tengo esta pregunta. Hemos visto a los adolescentes en los últimos años conmovidos por algunas causas sociales, por ejemplo, la legalización del aborto, tomando escuelas, tomando la calle, expresándose con enorme felicidad y con enorme vitalidad en pos de esa causa. No vemos esa reacción
solicitando, reclamando de alguna manera al gobierno el regreso a clases. Por supuesto que las circunstancias que atraviesa también la adolescencia bajo pandemia son preocupantes. Hay índices de depresión muy agudos. Hay experiencias en otros países de chicos que se sientan en la puerta de las escuelas a reclamar con sus cuadernos, a estudiar en las escalinatas de las escuelas como una manera de demostrar que quieren volver. ¿Por qué crees que los estudiantes de secundaria en la Argentina no están motivados para expresar esa vitalidad por el derecho a la educación? Mira, escuchame una cosa. Fui joven en alguna época, entonces yo también ocupaba la facultad y realmente nunca salía a la calle diciendo quiero estudiar. Lo que pasa es que me gustaba estudiar, pero no, eso no, yo no voy a pedir que los chicos salgan a la calle pidiendo estudiar y demás, y fundamentalmente porque a nadie le importa. Para mí el problema es de los adultos, no es de los chicos. No es de los chicos. Es de nosotros y de los que me siguen también. Sí. Es decir, la generación de 70, de 50, de 60, etcétera. Entonces allí hay una degradación del aprendizaje, eso de lo que es aprender, de lo que es enseñar, de lo que es descubrir el mundo. Hay toda una degradación. Se degradó el libro también, que la cultura libresca, todo esto vino de arriba y vino de gente que ocupa lugares dirigenciales. Entonces, cuando hay algo así, entonces donde no hay un aprecio por el aprendizaje, que ni lo tiene en la casa, ni lo tiene nadie, ¿qué le voy a decir a los chicos? ¿Que salga él a la calle a decir abramos los colegios? No, tan tonto yo no soy. No van a hacer eso, porque eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que abrir los colegios. Nosotros, ahora, en situación de pandemia, es una situación especial. En nosotros adultos puede estar de alguna manera compartimentado, quiere decir, hay adultos que tienen más responsabilidad que el otro, por ejemplo, los gremios docentes. ¿Cómo ves el modo en que se plantan ante los problemas educativos? Me da risa un poco la pregunta, porque es como un penal sin arquero. Entonces, ¿qué voy a decir? Los gremios docentes son muy poderosos, forman parte del establishment, son muy poderosos, tanto como la sociedad rural. Uno, con la exportación y la entrada de divisas. Los otros, con todo un país, pueden parar un país o hacerlo funcionar. O sea, no hay escuela, cambió la vida de todo el mundo. Como este año fue un año durísimo, aparte de pérdida de trabajo y todo, de lo económico y de las enfermedades y de los hospitales y del miedo, ¿no? Las casas no fueron fáciles. Hay gente que hay un solo celular, en donde esa clase de cada 15 días a lo mejor no entra la conectividad, etc. Fue muy complicado todo eso. Entonces, ¿por qué no hay clases ahora bajo la pandemia, ¿no? Todos dicen, bueno, la ciudad de Buenos Aires, todo fenómeno. Ahora entramos en la fase 1, o no sé cómo se llama. Sí. Habría que abrir las escuelas con clases hasta marzo. Digo, los profesores y los maestros se pueden turnar, puede haber como... ¿Se puede inventar algo también? ¿O se puede inventar únicamente algo para destruir el país? ¿Se puede inventar algo? Hay falta de imaginación política también en el terreno educativo y sobre todo en este contexto. Pero se puede inventar algo para los próximos 4 o 5 meses, pero desde el lunes, para que haya clases. Es decir, en este momento hay menos peligro. ¿Podría hacerse algo? Claro. Porque el tema vacacional realmente es bastante negociable este año con los gremios docentes. Claro. Entonces podría haber incluso turnos, no digo quizás todos los días 5 horas, pero que los chicos
y los adolescentes vuelvan a estar entre ellos, los adolescentes quizás van a tomar una birra, no, está bien, pero que estén entre ellos en una situación de aprendizaje y los chicos en una situación de juego y aprendizaje. Todo el año estuvieron en bidimensional y con sus padres. Aprovechemos ahora que estamos hablando de vacaciones, que estamos hablando que los restaurantes pueden tener el 25%, que moda tantas cosas, ir rápido a la escuela. Yo no digo que acá tenga que haber alguien como Merkel, ¿no? Que dice, lo primero las escuelas, ahora que hubo ahí cierre en Alemania, pero las escuelas es prioridad número 1, dice. Bueno, conocemos, ¿viste? Los alemanes es gente que va derecho y a veces para cualquier lugar, pero a veces dicen estas cosas. Bueno, acá no se puede, porque el poder del gremio docente es vital para un gobierno, es vital. Es decir, ahí se para o no se para, además que pueden llegar a ser 1 millón de docentes en el país, vaya a saber cuántos son, pero más o menos son cifras enormes. Sí. Tomás, bueno, están los es un padres. Poderosísimo. Están los padres también, ¿no? Hay una organización muy nueva, incipiente, pero que está tallando en el círculo rojo de la discusión sobre el tema educativo, que es padres.org, e intenta llevar el mandato de que se abran las escuelas bajo una racionalidad cuidada, con protocolos cuidados, pero que se abran porque la evidencia, todo indica, que son espacios bastante seguros. ¿Crees que esta irrupción de los padres como sujetos políticos reclamando por la educación, que es novedosa en relación al mundo prepandémico en la Argentina, es necesario como parte de la comunidad educativa? ¿Aporta algo que antes no existía? Tendrían que ser padres en situación de alta vulnerabilidad para que yo les preste atención. A ver, ¿cómo es eso? Eso, y sí, porque escuchame una cosa. Padres que van a la 9 de julio a gritar infectadura van a pedir que las escuelas se abran. No me interesa. No son padres que gritan infectadura, son padres que plantean documentos científicos publicados por revistas de primer nivel, The Lancet, Nature, mostrando que los niños no son vectores, tienen una seguridad alta en el espacio escolar. No me diga. Qué bárbaro. Porque, mirá, a ver, esa ironía, ¿a qué se refiere? No, quiero decir, escúchame, teorías científicas sobre la pandemia, la verdad, trato de no escuchar ninguna, porque son delirios. Que no me vengan a decir a mí que los chicos no son, que sí son, que no son, que el barbijo, que no barbijo, etcétera. Tenemos que cuidarnos. No tenemos una vida normal. Yo no tengo una vida normal, ¿entendés? No tengo una vida normal. No veo a un amigo hace un año, ¿entendés? No tengo una vida. Está bien, soy viejo, pero escuchame una cosa, salgo a la calle y la gente está con barbijo. Eso no es normal. Entonces, no estamos en una vida normal, que no empiecen a decir que los chicos no son agentes o sí son agentes. Eso es una irresponsabilidad. Y si los digo con la infectadura, porque es el mismo tipo de gente, ¿entendés? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Nosotros tuvimos una cuarentena que fue a trasmano, cuando en los países del primer mundo les quedaba 3 meses de clase, a nosotros nos quedaba 8. Entonces, la verdad, nacimos mal, en extremo sur, nos agarró mal. Entonces, yo creo que también podrían haber inventado algo, pero no se puede inventar nada, justamente porque hay poderes. Y ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué no hay clases ahora? Bueno, pero estos padres piden clases ahora. ¿No crees que es bueno que los padres empiecen a tallar en el debate público? No existía esa voz en la Argentina educativa. Yo no sé si los padres, para eso tendría que hablar con esos padres. No sé qué padres son, porque no todos los padres son iguales y no todos los padres lo piden con la misma intención. Porque la verdad, en la sociedad argentina, la grieta produjo pequeñas cabecitas ideológicas, ¿entendés? Entonces eso destruyó más la educación que la pandemia, porque eso ya viene de antes. Entonces, de repente, ¿para dónde agarra cada uno? Entonces hay uno que, como yo he escuchado decir, qué bueno que fue
este periodo, porque enseñó tanto, los chicos enseñaron a los padres muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo digital, aprendimos mucho, los chicos, bueno, ¿por qué? Y porque es kirchnerista, entonces me la vende así, ¿viste? Entonces, las declaraciones anónimas en general llamadas padres, madres, alumnos. No, eso no. A mí, lamentablemente, lo que me importa es lo que yo pienso. Y yo lo que yo pienso es que podrían intentar abrir las escuelas. La verdad que sí, porque tenemos 4 meses en que no todo el mundo tanto se preocupan por los chicos de la conectividad, no todo el mundo se va a ir a Mar del Plata, Miramar, etcétera, porque la verdad que no está para irse a la ruta, incluso el que tiene la plata para pagarse un peaje. Entonces, los maestros, es un momento de recuperar algo, en todo sentido, recuperar en sociabilidad y en conocimiento, recuperar algo. Tomás, los maestros que se resisten a ese regreso y a ese vínculo cuerpo a cuerpo con los estudiantes, con los alumnos, los chicos de primaria, de secundario, ¿tienen un problema en su vocación docente que está, bueno, centrada también en el amor hacia los estudiantes? Te dejo esa pregunta y la seguimos después del corte. Educación bajo pandemia, ¿cómo es un país sin escuelas? Está Tomás Abraham, nada menos, en la repregunta para hacer este análisis. Quedó pendiente, Tomás, una pregunta antes del corte. ¿Qué es un buen maestro y cómo juega el amor en la relación entre estudiante y maestro? No, el ejemplo para mí es muy importante en el sentido que cuando yo fui a la quebrada de Humahuaca, uno de los viajes que hice yendo de Purmamarca hacia Tilcara, hay un pueblito que se llama Uquía. Uquía tendrá 20 casas. Entonces, y tiene una iglesia muy conocida del siglo no sé cuánto, la gente se para ahí para comprar algunos souvenirs y entrar a la iglesia. Yo me quedé dando una vuelta por el pueblo, que era muy chiquito, y de repente me encontré con una cosa absolutamente extraordinaria, porque el pueblo era chiquitísimo, pero tenía una escuela que era más grande que el pueblo. Entonces me asombré tanto porque daba toda la vuelta a manzana que entré a la escuela y hablé con el director y hablé con la directora y charlamos un rato. Esto es en Uquía, una escuela que es más importante que el pueblo. Y esto uno lo ve mucho en las zonas más pobres del país, esto lo ve mucho en los maestros rurales, esto lo ve mucho en el NOA. Esto no es romanticismo, esto no es sarmientismo, estos son maestros que dan clase y alumnos que van a clase a aprender. Mirá qué complicado. El maestro enseña algo que él sabe, no sabe todo, pero sabe más que el alumno. Y el alumno aprende biología, química, historia, matemática, aprende a cocinar música o cine, aprende algo. Y hay una ideología pedagógica en Argentina que aprender no tiene sentido, porque lo que importa son otras cosas, importa la sociabilidad. Importa el estar con el otro, llámese como se llame. Importa eso, el problema relacional, pero no encuadrado en el lugar en el que están. Eso lo pueden hacer en muchísimos lugares, también en la escuela. Pero la escuela es el lugar del aprendizaje, es el lugar del estudio. Y el estudio es un trabajo extraordinario. Y vos sabés bien, Luciana, que soy un loro diciendo todo este tipo de cosas. Que la importancia del estudio, el estudio en grupo, el estudio es alegría, el estudio es descubrir, es discutir, es mirar con un microscopio y justamente con lo digital y demás esto puede expandir eso muchísimo ahora. La Argentina, con 50% de pobres, ¿no? Y con tantos chicos sin recursos y padres sin recursos, no tienen un problema educativo, eso lo sabemos bien. Tienen un problema vital. No se resuelve con educación, no se resuelve con esta especie de consigna hueca que dice la educación los va a hacer progresar. No, primero tienen que comer, vestirse bien, tener zapatillas, ir al colegio, poder comprarse unos útiles y vivir en un entorno de la mínima contención posible. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísima gente no tiene un problema educativo en la Argentina, tiene un problema vital, pero
aquellos que han solucionado su problema vital no tienen disculpa en tener un problema educativo, y son muchos. Clarísimo, Tomás. Una conclusión importantísima. Muchísimas gracias realmente por estar esta noche en la repregunta. Gracias. Gracias, Luciana. Gracias. Hasta pronto.